Bien, hermanos, el mensaje de hoy está orientado a lo que es la obediencia al Evangelio, lo que es la perseverancia en el pueblo de Dios. Eh, Ocurre que hoy estoy cumpliendo mi número 28 aniversario de lo que alguna vez fue mi obediencia personal al Evangelio. Algunas personas llevan el doble o por lo menos mucho más, otros están empezando, pero cumplir un ciclo, dejar un año más atrás, ¿no es cierto? Es un año más en el que podemos dar gratitud. Y durante el día de ayer estuve pensando, reflexionando acerca de este mensaje, y hoy día muy temprano lo llevé a sermón para compartirlo con ustedes en este día. Y hay dos preguntas que voy a responder en este mensaje. La primera es, ¿por qué soy cristiano? Fíjese, la primera pregunta a responder es ¿por qué soy cristiano? Esta es una pregunta reflexiva que cada uno de los que ya han dado el paso de discípulo para el Señor, que han dado el paso de obediencia, deberían poder responder. Según el apóstol Pedro, siempre estar preparado con mansedumbre para dar respuesta a todo el que demande razón de la fe que hay en nosotros. Es una pregunta simple, pero a la vez, a veces compleja, complicada. ¿Por qué simple? Porque todos los que estamos conectados en general, ¿no es cierto?, hemos dado el paso o estamos en camino a ello. Estamos aquí justamente porque está el interés de ser un discípulo del Señor. Muchas personas, miles, millones de personas en el mundo han dado el paso también de hacerse discípulos del Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son cristianos? Tendrían que tener una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser común, porque es importante entender de que somos cristianos por la voluntad de Dios. Y en ese sentido, la voluntad de Dios es una. Dios nos da, a nosotros nos llama a ser cristianos con una razón. Hay veces, hay motivos, hay razones que no son válidas para dar este paso. Y son personas que normalmente quedan en el camino. A veces personas que dan este paso pensando en que esto es una tendencia, pensando que esto es una moda. Claro, con el tiempo ya pasó esa tendencia. Hay ciclos en nuestra vida en que un tiempo la gente está media religiosa, después está con tendencias tecnológicas, después está con otro tipo de tendencias. Estos son modas, son tendencias. Eso no es un motivo válido. No es el motivo que Dios nos presenta por el que tenemos que tomar la decisión de hacernos discípulos del Señor, de hacernos cristianos. Entonces, si bien la pregunta puede ser sencilla, en el camino se puede hacer muy compleja la respuesta, porque pueden haber respuestas que no son legítimas bajo la voluntad de Dios. Son inagotables los ejemplos que podría dar de ejemplos ilegítimos, pero vamos a enfocarnos en lo que es la voluntad de Dios y por qué yo soy cristiano. Porque debería ser la misma respuesta que usted tiene que dar cuando le pregunten por qué usted es cristiano. O cualquier cristiano le pregunten por qué es cristiano. Independiente que cada uno tiene un carácter, una personalidad, para decir las cosas de una manera, un enfoque distinto, etcétera. Pero el fondo tiene que ser el mismo. ¿Bien? Nadie se hizo cristiano legítimamente para alcanzar prosperidad material, por ejemplo. Si alguien lo hizo, no es un motivo válido, no es un motivo legítimo a la luz de la palabra de Dios. Lo hizo engañado por alguien que predicaba un evangelio falso de prosperidad o qué sé yo. No es lo que está en la voluntad de Dios. No nos hacemos cristianos para tener una gran prosperidad material. No nos hacemos cristianos porque es una tendencia, etcétera. Entonces, esa va a ser la pregunta grande a responder. ¿Por qué soy cristiano? Y la respuesta rápida la daba la persona que por allá 28 años atrás me bautizó a mí. Él predicó una vez este mensaje y me quedó en mi mente, en mi corazón,
yo lo seguí analizando y efectivamente es una respuesta bíblica. El hermano decía, yo soy cristiano porque comprendí, decidí y sigo fiel. Fíjese cómo en tres palabras clave engloba todo lo que es la vida cristiana. Desde que tomamos la decisión hasta que continuamos en esa decisión. ¿Comprendí qué? Comprendí el Evangelio de salvación. ¿Decidí qué? Decidí hacer lo que se necesitaba para llegar a ser, ¿no es cierto?, cristiano. ¿Y perseverar en qué? Perseverar en lo que resta por delante. Así, sencillo, sencillo. Comprendí el Evangelio de salvación. Decidí hacer todo lo necesario para hacerme cristiano y persevero en lo que reste para perfeccionar, para pulir esa decisión, para cada vez crecer, dar frutos en lo que es el nuevo camino, esta nueva vida. Entonces fíjese la respuesta rápida. Es rápida pero muy profunda. Soy cristiano porque comprendí el Evangelio de salvación, decidí obedecerlo, hacer todo lo necesario, ¿no es cierto? Y soy fiel, ¿no es cierto? ¿En qué? En todo lo necesario para completar lo que me falte de conocimiento, para mejorar lo que me falte por cambiar, etcétera. Esa sería la respuesta rápida. Y esta respuesta la vamos a desmenuzar. Fíjese Mateo 28, 19 al 20, que está aquí, parte de ese pasaje, muy conocido. Y yo voy a ir buscando rápidamente en la escritura porque me importa, ¿no es cierto?, no hacer un estudio bíblico, sino una confirmación de lo que fue su decisión si es cristiano, o una motivación de lo que va a ser su decisión como cristiano. Y en mi caso una confirmación de lo que ha sido ser cristiano. Bien, Mateo 28, y estos son los últimos dos versículos del Evangelio. Con estas palabras termina el libro. Y el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué envió Jesús a sus discípulos? Aquí estamos hablando de la primera generación de discípulos, los formados directamente por el Maestro, imagínense, los primeros. La primera graduación. ¿A quién los mandó? Si leemos rápido, decir, los mandó a bautizar. No. Esa es una respuesta errada y por contestar rápido. Aquí claramente el Señor los mandó a algo más importante que a bautizar. El Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor manda a sus discípulos a hacer más discípulos. Entonces, la misión del discípulo, la primera misión, lo que se conoce como la gran comisión, eso que encomendó el Señor antes de su ascensión. ¿Cuál es? Como discípulo del Señor, es hacer que otro también pueda ser discípulo. ¿Cómo? Primero preparándome. Puedo tener un amor increíble a Dios, puedo tener una gran fe, pero tengo tremendas lagunas doctrinales o de conocimiento en lo que es la revelación de Dios. Para lo que no hay excusa, porque ahí está la palabra, para yo cubrir esos vacíos, para yo llenar esos vacíos y ser una persona preparada en la Escritura. O sea, no hay excusa, pero eso dedica tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿cómo yo, como discípulo, puedo ayudar a que otro sea discípulo? Primero me tengo que preparar. Dependo de los que fueron discípulos antes de mí. Deberíamos entender de que los que estuvieron antes que mí tuvieron más tiempo y son más preparados. No estamos diciendo que alguien lo sepa todo, pero sí
tienen las bases, tienen lo fundamental. Aquí al único maestro que no podemos superar es al Señor Jesús. Podemos superar al que nos predicó el Evangelio, podemos predicar al evangelista que nos llevó a Cristo, sí, podemos. Al único maestro que no podemos superar es a Cristo. Con Él podemos llegar a ser máximo iguales. Iguales a Cristo. Y esa ya es la meta suprema. Pero nuestra meta es ser lo mejor de lo mejor en esta vida como discípulo. Y lo primero es prepararme. Fundamentar mi conocimiento, fundamentar mi convicción, fundamentar, ¿no es cierto?, todo lo que yo sepa. ¿En qué? No en opiniones, en tradiciones, en costumbres, ¿no es cierto?, o en autorreflexiones, sino en lo que el Señor claramente revela en su palabra. Y segundo, es predicándole a las demás personas. El púlpito, el momento de reunión como ahora, es solamente una de infinitas, innumerables formas en que podemos llevar el Evangelio a alguien. Podemos hablarle a alguien en distintos contextos, de distintas formas, a veces transmitiendo una pequeña reflexión, una pequeña idea, discutiendo un tema breve, a veces si el tiempo y la oportunidad da algo amplio, las oportunidades las pone el Señor. Si usted está dispuesto a ayudar a que otros también, a ser un siervo del Señor, a servir en que otros también sean discípulos del Señor, el Señor va a poner las oportunidades. Y cuando lleguen las oportunidades, vamos a poder hacer solamente dos cosas: poner nuestra disposición o poner excusas, nada más. Entonces, hermanos, el gran encargo del Señor al final del libro de Mateo, cuando el Señor asciende, es: vayan a todas las naciones a hacer discípulos. A todas las naciones significa no discriminen. A veces podemos decir, esta persona que va a escuchar el Evangelio está súper perdida, no le interesa, no importa. El Señor va a demandar de usted, si es discípulo, no haberle hablado a esa persona. Aquí nosotros no discriminamos a nadie, y hay que ser valiente. Me acuerdo un conocido, porque no alcanzó a ser amigo, en la universidad, que cuando yo comencé un grupo de estudio bíblico, esa parte estaba muerta en la universidad realmente, alguien me motivó, empezamos a estudiar la Biblia, ahí surgieron varios. Pero ahí me doy cuenta de que muchas cosas empiezan por rivalidad, como dice Pablo. A esta misma persona yo después la encontré por trabajo, y lo saludé como una persona que entendí que creía en Dios y la Biblia y todo, y me hacía señas para que me quedara callado. Así como, no, después hablamos de eso. O sea, chuta, qué triste, ¿no es cierto? Triste para él, sí, no para mí. El punto es que la voluntad de Dios, antes de su ascensión, el gran encargo del Señor a sus discípulos fue que fueran a ser más discípulos. Y fíjense cómo esto es una cadena, como les estoy relatando hace un par de minutos, sin pasar por alto de que el bautismo es la forma establecida por el Señor Jesucristo para que alguien se haga discípulo. Es decir, yo no elijo cómo iniciarme como un discípulo, yo no tomo la decisión o tengo que tener una autorrevelación, un sueño, no. El Señor lo dice claramente, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es decir, el bautismo es la forma establecida por Cristo para nosotros convertirnos o hacernos un discípulo de Él. Entonces, el bautismo es la forma, no hay otra forma. Busquen la Biblia, no hay otra forma. Yo ya busqué, por si acaso hubiera una alternativa, no hay otra forma. Y dado por entendido eso, miren el siguiente versículo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Preparación, lo que decía anteriormente, que me alargué un poquito en esa parte, es importante. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando está la euforia del primer amor, de haber iniciado, uno le quiere enseñar y hablar de Cristo a todos, pero no entiende nada. Sabe lo básico, que fue el Evangelio de salvación, mediante el cual se obedece en el bautismo,
Y comenzamos a ser discípulos. Ese comenzar, la Biblia lo hace la analogía de una guagua, un bebé, un recién nacido. ¿Qué va a hacer ese recién nacido? Formarse. Tomando la lechecita, como dice el mismo apóstol Pedro, la leche que es la palabra de Dios, el pan de vida, que es la palabra de Dios, fortaleciéndose en la oración, que es un alimento espiritual, o sea, desarrollarse. Lo primero de una guagua es desarrollarse. Después, el día de mañana, capaz que esa guagua crezca y salve el mundo. Pero cuando es un recién nacido, totalmente dependiente. No hay nada más dependiente que un recién nacido. Te lo deja un ratito ahí y listo. Se muere de cualquier cosa. De cualquier cosa. De insolación, de hambre, de sed, de lo que sea. Es totalmente vulnerable. Entonces, un discípulo recién convertido por medio de la obediencia al Evangelio, cuando se bautiza, necesita prepararse. Y los discípulos anteriores tienen la obligación de enseñarle todas las cosas que el Señor ha mandado. Fíjese que el mandamiento completo es: vayan a ser discípulos por medio del bautismo y enséñenle todo lo que yo les he mandado. Tristemente, en mis 28 años, he observado que hay muchas personas que les gusta predicar el evangelio, bautizar personas para que se hagan discípulos, y ahí las dejan. Pega incompleta, pega mal hecha, por no decir pésimamente mal hecha. Si bautizamos a una persona, si la hacemos discípulos del Señor por medio del bautismo, porque creyó a Dios, no a nosotros, no porque creyó el mensaje nuestro, sino al de Dios, lo orientamos, le enseñamos cómo uno se inicia como cristiano, no de acuerdo a tradiciones, ideas humanas, opiniones, no, de acuerdo a lo que la palabra dice. Mira, esto dice la palabra, y la persona responde en obediencia, comenzando con el bautismo, entendiendo lo que es el bautismo. Si hay personas que están tan ansiosas de bautizar a alguien, que a veces bautizan a alguien que todavía ni entiende bien lo que es el bautismo. Pésimo error. Pésimo error, y un error que puede traer consecuencias eternas. Personas que se bautizaron sin entender bien lo que hacían. Aquí la palabra es clara. Vayan a ser discípulos. Y a esos discípulos que se van a hacer discípulos por medio del bautismo, enséñenle todo. Esa es la pega completa. Y ese es el resumen de la vida cristiana. Ese es el resumen de la vida cristiana. Mire, vamos a ir al libro de Hechos. Hechos es un libro extraordinario que nos habla del desarrollo de la iglesia desde su origen. Desde su origen. Hasta varios años después ya, quedando, ¿no es cierto?, Pablo al final del libro. Mire el capítulo 2, vamos a ir al versículo 39. 2.39. 2.39. Versículo 14 al 38 es la predicación del Evangelio. Ya, o sea, todo lo anterior es la predicación del Evangelio, que concluye en versículo 38: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, hay un propósito atrás de entender, primeramente, creer y bautizarse, habiéndose arrepentido, como dice el versículo, y es que recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Bueno, predicado el Evangelio en detalle, fíjese el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Fíjese que la predicación del Evangelio, que es concluida en obediencia cuando nos bautizamos, es el verdadero llamado del Señor. Hoy día yo a veces me pongo a escuchar distintas cosas, ya cualquier cosa le llaman el llamado del Señor. Hay mucha doctrina
que está basada en conceptos humanos. Entonces, mamá, ahí tiene que poner el silencio. Ponga el silencio, mamá. Entonces, aquí la palabra nos muestra, nos presenta específicamente el llamado del Señor. Usted a veces ha escuchado, no, que cuando el Señor me llamó, y de repente uno escucha, no, es que el Señor no me ha llamado. Mire, el Señor nos está llamando a todos desde que tenemos conciencia. Eso es lo que dice la palabra. Y preparó de antemano todo para que respondiéramos a ese llamado. El Señor lo está llamando ahora, desde hace tiempo que tenemos conciencia, y nos va a llamar hasta el último día de nuestra vida en este mundo. Y aquí la palabra es clara en decirnos que a cuanto el Señor llamare, el Señor nos está llamando. Entonces, tenemos dos opciones: responder al llamado o desoír, así como hacernos los sordos o ignorar. Eso es desoír. Respondemos al llamado o desoímos, ya desoímos voluntariamente, etcétera. Pero son dos opciones: o desoímos o respondemos al llamado. ¿Qué pasó con ellos? Mire lo que dice los siguientes versículos. Con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es decir, atrás de todo esto, confirmación del versículo 38, ¿verdad?, está nuestra salvación. Cuando creemos el mensaje, el mismo mensaje que predicó Pedro del versículo 14, ¿no es cierto?, por ahí por 36, 37, ese mismo mensaje, cuando lo creemos, tenemos el mismo resultado: salvación. Hoy día quizás se predica otro mensaje de salvación. Entonces es falso. Porque aquí tenemos el mensaje de salvación. ¿En qué se basa? ¿En qué es? No cambia. Aquí está, revelado. Si alguien le predica otro mensaje de salvación, es mentira. Aquí está el mensaje de salvación, al cual si creemos respondemos de una manera específica. Fíjese, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Qué hicieron los que recibieron la palabra, los que creyeron, los que aceptaron la palabra? Se bautizaron. ¿Por qué? Porque como vimos en Mateo, la forma de iniciarse como un discípulo legítimo del Señor es por medio del bautismo. Obviamente entendiendo lo que es el bautismo. No es solamente bautizarse, es entendiendo y haciendo. Eso también está en la palabra. Y versículo 42, confirmación de lo que vimos en Mateo 28, 20, último versículo del libro de Mateo, versículo 42 del libro de Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, bien, entendieron que tenían que ser discípulos del Señor. Entendieron que tenían que, para ello, después de entender lo que es el bautismo, bautizarse. Y ahora, preparación. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy día, hermanos, como cristianos, ¿en qué doctrina tenemos que perseverar? En la misma doctrina, la de los apóstoles, no hay otra. O sea, sí hay muchas otras, pero no nos llevan a desarrollo espiritual verdadero, no nos llevan a ser un cristiano verdadero, nos llevan a ser un cristiano de fantasía, un cristiano de tradiciones, un cristiano humano. Si queremos ser un cristiano a la luz de Dios, un discípulo del Señor, tenemos que perseverar en la misma doctrina que perseveraron los primeros cristianos, y es la doctrina de los apóstoles. Bien, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían amor, confraternizaban. Lo podemos alcanzar a ver en Hebreos, un poquito más adelante, que es el segundo pasaje clave. En el partimiento del pan, eso tiene relación con lo que es la comunión del pan y el vino, lo que se conoce como la cena y otros nombres más, ¿ya? Participaban de la cena. Y en las oraciones, oraban, obvio, se reunían, hacían
más cosas, cantaban también como cristianos, etcétera. Había entonces un trabajo de perseverar en la doctrina de los apóstoles, después de hacerse discípulos, bautizándose. Entonces, tenemos que, yo soy cristiano, usted si es cristiano. ¿Por qué? Porque comprendió el mensaje de salvación, decidió obedecerlo y persevera en completar todo lo que falta. Lleva un año o lleva menos, le falta mucho. Lleva 10 o 20 años, le falta menos que al que lleva uno. Lleva 30 o 40 años, debería faltarle menos que al que lleva 20. Y así, siempre nos va a faltar. Siempre nos va a faltar para ser completos, perfectos en Cristo. Siempre vamos a tener la necesidad de estar alimentando nuestro entendimiento, nuestra madurez, para dar más frutos, para estar más cerca, ¿no es cierto?, de lo que es la imagen que Dios quiere ver en nosotros. Porque aquí un paréntesis. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nuestra mejor versión. O sea, Dios quiere que lleguemos a ser lo mejor que podemos ser. Y en esa dirección Él nos va a respaldar. Obviamente, si perseveramos hasta el fin. Porque el versículo 20, fíjese, ahí lo tenemos en pantalla, a mi ladito, dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor me va a ayudar los primeros 6 meses después de que me convierta en discípulo de Él, o el primer año, o los primeros años. Fíjese, hasta el fin del mundo. Nuestra vida, un respiro, un suspiro, ¿no es cierto? El Señor va a estar hasta el fin del mundo con sus discípulos. Entonces, ¿quién es el que falla? Si no crece, si no da frutos, si no se desarrolla, si no se perfecciona, si no se desarrolla en pocas palabras como cristiano, ¿quién falla? No va a fallar el Señor que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a fallar nosotros por no perseverar en completar lo que falta. Entonces, es sencillo. Es sencillo entender por qué soy cristiano. Pero lo importante, más que entenderlo, es concretarlo. Eso es definitivo. O sea, una cosa es entenderlo. Muchas personas estudian la Biblia, muchas personas literalmente han estudiado la Biblia conmigo, muchas, cuando digo muchas, para entender la Biblia, pero no para obedecerla. Por cultura, incluso hasta por curiosidad, pero no para obedecerla. Entonces, hay una expectativa de Dios en llamarnos, ¿se acuerdan? Del llamado. Hay una expectativa de Dios en llamarnos. Hay una expectativa en darnos un mensaje para que lo comprendamos, lo creamos y lo obedezcamos y perseveremos en él. Fíjese, vamos a ir a Corinto. Y vamos a ver solamente los primeros 2 versículos y el último. Son 58 versículos, pero yo les dejo de tarea el capítulo entero. ¿Ya? Al menos. 1 Corintios 15, miren los primeros 2 versículos. Hablando Pablo, él dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibiste, en el que perseveráis. 3 cosas. Les voy a declarar, hermanos, el evangelio que prediqué, el que obedecieron o recibieron, que es lo mismo, y en el que perseveran. ¿Ya? El cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Se entendió? Si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis ese mensaje de salvación, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Cómo es esto? ¿Puedo creer en vano? Entonces, ¿para qué voy a creer? Claro, si usted va a creer
que Dios puede salvarlo y va a obedecer un evangelio, un mensaje de salvación para no perseverar, sabiendo que tiene que perseverar en él hasta el fin para ser salvo, creyó en vano. Tristemente así, en mi vida y en la vida de muchas personas que predican el evangelio, hay cientos de horas, decenas de personas que fueron trabajo en vano, porque fueron estudios largos, tediosos, con sacrificio, que no terminaban en obediencia, pero yo hice mi parte. Y eso es lo que me da satisfacción a mí y a todos los que predicamos el Evangelio. Yo lo hago para la gloria de Dios. O si no, sería frustrante y nos rendiríamos. No estaríamos 30, 40, 50 años predicando el Evangelio. Si no es para Dios, no estaríamos. O sea, ningún negocio en el mundo, sin resultado, estaríamos 40, 50 años, ¿no es cierto? Pero sabemos que esto es un negocio para el Rey, para el Señor. Y estamos haciendo un depósito para la eternidad, entonces no hay dónde perderse. La respuesta depende de la persona que escuchó el mensaje, pero la prédica depende de mí, del cristiano, de usted. Y esa es la pega que no se puede estar dejando de hacer. Si no creíste es en vano. O sea, si no perseveramos en este mensaje que como cristianos una vez creímos, si no perseveramos en él, y perseverar es amplio, ¿no es cierto? Es crecer en conocimiento, es crecer en fruto, es perfeccionarse, es cambiar para mejor, etc. Si no perseveramos, creímos en vano. Y lo triste es que no solamente hubo trabajo en vano con personas que no obedecieron el Evangelio. Lo más triste es que hemos visto, no es que estemos juzgando, es algo que no podemos negar porque lo vemos. Personas que han obedecido incluso el paso de darse discípulo del Señor, de hacerse discípulo, y no han perseverado tampoco. Hay personas que han entendido que obedeciendo el Evangelio son salvos, pero sin perseverar. Es decir, ya yo me bautizo para hacerme discípulo del Señor y hasta luego. Dar un par de meses, los que más un año o dos, y nunca más los vemos. Da lo mismo que nosotros no nos veamos. Da lo mismo que no nos vean a nosotros. Nunca más los ve la iglesia. Y si la iglesia no los ve, es porque ellos tampoco ven la iglesia. A eso voy. Nunca más tienen un encuentro con Dios. Porque por más que la oración personal sea importante, el autodevocional, estudiar la palabra, una relación personal íntima con Dios, etc., vemos en la palabra que la iglesia es el único medio, vehículo, por el que llegamos, ¿no es cierto?, a Dios. Yo no llego de manera personal a Dios. Necesito a Cristo como mi Salvador. Y adivine, ¿no? Hay una forma de decir adivine, pero no tiene para qué adivinar, ¿no es cierto? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Ahí puede ir a Efesios capítulo 5, versículo 23, por ejemplo. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ustedes vean, ahí el capítulo 1 del mismo libro de Efesios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual. Si una persona no está en la iglesia, se desvinculó de Cristo. No del grupo de hombres imperfectos que hacen las cosas bien a veces las hacen mal. No, se desvinculó del cuerpo espiritual de Cristo. Qué terrible, qué terrible. Creer en vano. Y hay hermanos que llevan muchos más años que yo, y debe ser igual de triste ver a cientos de personas que se han desvinculado del cuerpo de Cristo. Creyeron en vano. Hay que aferrarse al cuerpo de Cristo. Usted cuando está en el hospital y quiere que lo atiendan es por una necesidad, si lo echan se va al tiro, o la pelea. La pelea. Lo mismo si está matriculando al hijo para el colegio y la echan, le dicen, no, busque en otro lado, no, yo quiero aquí, uno pelea los derechos. Pelea los derechos. Y así, si está haciendo la fila para el pan y lo echan, otro se pone por delante y usted le dice, no, pues a la fila, pelea los derechos. Y así un montón de cosas. Pero a veces una persona porque lo miraron feo o sintió que le dijeron algo mal, desaparece la iglesia. ¿Y sabe cuánto costó el derecho de que usted esté ahí? La sangre de Cristo en la cruz. No tiene comprensión. Realmente esa persona se bautizó entendiendo lo que era el Evangelio. Ahí hay un punto en contra para el que lo metió al agua. Es que hay muchas personas ansiosas por meter a la gente al agua.
Y esto es un proceso de convicción. Hay personas que yo le he predicado y se han bautizado en la semana, y otras que le he predicado 3 o 4 años y no se han bautizado. Esa es la respuesta personal de la persona. No me tengo que preocupar de que la persona tome la decisión, me tengo que preocupar de que la persona tiene todas las herramientas para hacerlo. Que comprendió, que entendió, tuvo mi disposición, mi tiempo, mi atención, todo. O sea, yo puse todo. Y yo tengo que estar tranquilo. Mi éxito no depende de si la persona se bautiza o no. Mi éxito depende de que yo estoy haciendo la pega para el Señor, por el Señor y con el Señor. Mire cómo termina este capítulo. Les dije que no íbamos a dar el salto grande, ¿no es cierto? Versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes y constantes. Nos hacemos discípulos del Señor y después firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo vamos a crecer en la obra del Señor si no estamos en la obra del Señor? ¿Cómo va a crecer una semilla que está en el sobre donde la compramos en vez de en la tierra? ¿Y a dónde está la buena tierra? ¿A dónde recibimos los nutrientes? En el cuerpo de Cristo. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, ponga atención a esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Pero si no estamos trabajando, ¿qué vamos a recibir? Piensen, o sea, el trabajo del Señor, el trabajo en el Señor, el trabajo en la obra, el tiempo y energía que dediquemos a nuestro desarrollo y al desarrollo de un tercero o de la iglesia, etc. Todo lo que nosotros invirtamos en el trabajo para la obra, dice, no es en vano. ¿Qué significa eso? Hay galardón, hay recompensa. Pero ¿y si no estoy trabajando? Entonces, peor. ¿Qué voy a recibir si no estoy trabajando? Si el obrero es digno de su salario y no trabajo, lo justo es que no reciba nada. Y para ir terminando, hermanos, vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Y vamos a ir al versículo 23. Con ese vamos a comenzar. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué prometió? Y está súper claro. Él nos promete vida eterna, una salvación extraordinariamente grande que trasciende este mundo. O sea, de este mundo nada se va a salvar, pero el Señor va a preservar nuestra alma. Lo va a explicar los siguientes versículos. Entonces, manténganse firmes, dice. ¿Le está hablando a quiénes? A los que ya tomaron la decisión de ser discípulos del Señor, ya se bautizaron, pero están retrocediendo. El contexto en que se envía la carta de Hebreos es claro. Se están durmiendo, se están alejando, se están dejando de congregar, de reunir. De hecho, aquí mismo dice, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. Entonces, los discípulos se están desanimando. Ese es el contexto. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Mamá, de nuevo se le salió el micrófono. Entonces, mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos que siempre tener esta perspectiva. El que prometió es Dios. El que prometió no fue el que nos bautizó, ni el que nos predicó, porque no tiene por qué ser la misma persona. El que nos promete no es el que predica, no es el que está a cargo del local, no, el que promete es Dios. Y los hombres pueden fallar.
Y personas que tenemos por fieles hoy día quizás no se salven, si este tema es serio. Entonces, usted pone la vista en quién, porque no me quiero salir del tema, pero el mismo libro dice, pongan la mirada en Cristo. Y también lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dicen todos. ¿Por qué? Porque si la ponemos en un hombre y ese hombre cae, se nos va a ir al suelo toda nuestra moral. Pero si nuestra vista, nuestra atención está en Cristo, ¿sabe qué? No tenemos excusa. No tenemos excusa para desanimarnos, no tenemos excusa para renunciar, no tenemos excusa para no seguir. Entonces aquí el autor de Hebreo por eso dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y fíjese el 35, nos vamos a ir al 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es que la verdad, no hay galardón más grande que el que pueda dar Dios. Pero a veces nos esforzamos más las cosas del mundo, que son temporales, que a veces son para el rato, que a veces son para la semana, para un mes, a lo mucho, y un mes ya es mucho, se acabó. Estoy en el versículo 35. No perdéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestra confianza, ¿en quién? En el predicador, en el evangelista, en el pastor, no, en Dios. Nuestra confianza en Dios tiene un gran galardón esperándonos. Pero si perdemos nuestra confianza, perdemos el galardón, hermano. Perdemos el galardón. Continúa diciendo el autor, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este galardón es una promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? Vida eterna junto a Él. Vida eterna junto a Él. Es algo tan grande que no está definido con detalle en la Biblia. Es una promesa extraordinaria. Hay algunas pistas, algunas cosas, pero es más grande de lo que podamos entender. Es algo extraordinario y algo eterno. Pero es necesaria, dice, la paciencia. O sea, ¿a qué se parece esa palabra? Perseverar. Estar trabajando en la obra, estar desarrollándose, creciendo en conocimiento, creciendo en frutos, etc. ¿Para qué? Para obtener la promesa. Todos queremos obtener la promesa. Entonces, todos deberíamos querer con paciencia estar haciendo la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Queremos la promesa, entonces queremos estar haciendo la voluntad de Dios. A veces cuesta, a veces estamos cansados, la semana laboral es muy pesada, a veces estamos enfermos, a veces estamos desanimados con un problema emocional, todo es comprensible. Pero siempre pensemos, hermanos, que cuando el trabajo llama, arrastrando vamos. Y le decimos al amigo o a la familia, tengo que trabajar. Entonces, ¿cuánto más decirle al amigo, a la familia, incluso al mismo trabajo, tengo un estudio? Tengo que reunirme hoy día. No, hoy día tengo un encuentro de oración. O tengo que estudiar la escritura o lo que sea para el crecimiento. O hacer la voluntad de Dios. Yo ya una vez tengo una base, una vez ya estoy preparado, formado, no voy a dejar de crecer nunca, ni voy a dejar nunca de tener errores por mejorar o perfeccionarme, pero ya llega un momento en que yo tengo que empezar a ser de bendición para otros, como para mí otros fueron de bendición, de volver. ¿Se acuerdan? Ahí está ahí en la pantalla. Mateo, ¿cómo termina? Enséñenle, vayan a ser discípulos. Ya, usted se hizo discípulo, se preparó, sabe lo suficiente, vaya a ser otro discípulo. Le predicó, no le interesó el mensaje, no respondió al mensaje, bueno, busque otro. ¿Sabe qué? Siempre va a haber otro. Siempre va a haber otro. No tenemos excusa. Y en la misma carta, versículo 39, último versículo del pasaje. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración
Perdón, preservación del alma. Habla de preservar, usamos mucho esta palabra, los preservantes. Un alimento que lo dejamos ahí en la cocina y dura un rato, con preservantes, dura un año. Pero cuando hablamos de Dios, de preservación, ya no es un año o dos, es la eternidad. Entonces, nosotros, dice el autor de Hebreo, no tenemos que ser, no somos, dice, de los que retroceden. Porque los que retroceden, ¿para qué retroceden? Dice ahí, para perdición. Perdieron. Perdieron el galardón, perdieron la promesa. El Señor iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para seguir estando con ellos toda la eternidad. Pero si se alejaron de su cuerpo espiritual, de iglesia, si se alejaron de Cristo mismo, ¿qué galardón los va a esperar? ¿Qué fruto van a dar fuera de la iglesia? Fuera del cuerpo espiritual de Cristo. No estoy hablando de esa iglesia humana que cuando alguien que no tiene conocimiento de la Biblia, uno dice la iglesia y piensa en el edificio o piensa en una denominación o secta X. Estoy hablando con personas que entienden la Biblia. La iglesia literalmente es eclesía y es la asamblea, es la gente, las personas. Pedro la define muy bien como un edificio construido con piedras vivas. Cada uno de los que se hicieron discípulos es un ladrillo en la construcción espiritual de la iglesia. La iglesia no es el edificio. Es una tergiversación más de las miles que han hecho las sectas, las denominaciones y las personas humanas. La iglesia son las personas. Se cayó el templo, dicen. Oh, se cayó la iglesia. Y Dios dice que la iglesia va a perseverar hasta el fin, hasta que venga Cristo. ¿O usted ha visto que la iglesia se acabó después que Cristo se fue? ¿O crece nomás? Solo crece. Estamos advertidos, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas, estamos advertidos. Pero tenemos la palabra a nuestra disposición. ¿Para qué? Para defendernos. Usted va a Efesios 6. La palabra es la espada. La espada para destruir al enemigo que venga usted a enseñar una doctrina falsa. Pero si no está preparado en la palabra, la espada está sin filo. La espada es chiquitita. Es más largo el mango que la espada. No, así no va a ganar. No. Usted necesita una espada afilada, larga, para defenderse del enemigo, que viene a atacar, viene a atacar. Entonces, hermanos, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué una persona el día de mañana va a tomar la decisión de ser cristiano? Y va a tener que tomar esa decisión juntamente con tomar la decisión de perseverar en ser cristiano. Porque no sirve de nada empezar a ser cristiano y dejar la profesión, como dice la palabra, botada. Y la verdad es que cualquier cosa en la vida que empecemos y no terminemos no sirvió de nada. Hablemos honestamente. Las cosas que empezamos y no terminamos son tiempo, dinero y energía perdida. Por eso no tenemos que tomar más cosas las que podemos hacer. Tenemos que proyectarnos bien. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús, Mateo 7, si no me equivoco? Hay que sacar cuentas si alcanzamos o no alcanzamos a terminar esta torre, esta casa, porque si no, vamos a quedar en la mitad y van a venir y se van a burlar de nosotros por no terminar, etc. Eso es algo espiritual. Eso es algo espiritual. Hay un dicho muy bueno, que por lo menos en Chile tenemos, el que mucho abarca, poco aprieta. Que Dios nos dé la sabiduría para tomar las cosas en la medida que realmente tenemos la capacidad. Muchas personas tienen un gran interés de ir a predicar el Evangelio, pero no saben nada de la palabra todavía, están recién empezando. Y otras quieren entender más, ya no tienen más que estudiar, simplemente no quieren ir a predicarle el Evangelio a nadie. Es contradictorio, personas con mucho conocimiento, pero para ellos nomás. Y otros que no saben nada y quieren salir a predicar, pero no saben qué. Que Dios nos dé sabiduría para administrar el tiempo. Porque hermano, el motivo por el que usted se va a hacer cristiano o es cristiano, lo va a confrontar con Dios un día, usted va a estar delante de Dios un día, y si el motivo no era legítimo, si el motivo no era verdadero, no estaba basado en la voluntad de Dios, fue en vano, dice Pablo, capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 2 y versículo 58, fue en vano. Que no sea en vano, lo más grande en esta vida, que no sea en vano. Lo único que va a trascender en este mundo material, nuestra vida espiritual, que no sea en vano haber venido a este mundo a sufrir.
aunque también hay cosas buenas, pero al final todo es temporal. No importa cuánto se sacrifique por algo, aquí va a quedar. Y no importa cuánto se sacrifique por algo en este mundo terrenal, posiblemente no lo consiga. Pero hay algo que es trascendental. Y el Señor lo declara por allá, Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque todo lo demás viene por añadidura. Pero buscar el reino de los cielos no viene por añadidura. No es accidental, tiene que ser intencional. Tiene que ser una decisión. Que el día que usted esté delante de Dios, que el día que yo esté delante de Dios, podamos decir legítimamente, yo soy cristiano, porque comprendí el mensaje de salvación, porque decidí obedecerlo y porque perseveré hasta estar delante de la presencia de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.